La búsqueda del éxito es un viaje que todos anhelamos emprender en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, en nuestro camino hacia la excelencia y la realización personal, a menudo nos encontramos con obstáculos que provienen de nuestros propios hábitos y actitudes. Hoy, exploraremos los principios de la filosofía estoica y cómo nos enseñan a identificar y eliminar esos hábitos que pueden obstaculizar nuestro camino hacia el éxito. La procrastinación. Uno de los enemigos más insidiosos del éxito es la procrastinación. A menudo aplazamos tareas importantes y aplazamos decisiones cruciales hasta mañana, la próxima semana o incluso el próximo año. La filosofía estoica nos recuerda la importancia de hacer hoy lo que podemos hacer hoy. Esto significa enfrentar nuestras responsabilidades y no posponerlas indefinidamente. Si deseamos alcanzar el éxito, debemos vencer la tendencia a aplazar lo que sabemos que es importante. La conciencia del momento presente. Los estoicos nos instan a vivir en el presente y a ser conscientes de la brevedad de la vida. Recordar que no tenemos control sobre el mañana nos motiva a tomar medidas hoy. Dividir las tareas en partes pequeñas. En lugar de ver una tarea como una montaña insuperable, divídela en partes más pequeñas y manejables. Esto hace que parezca menos abrumadora y más fácil de abordar. Establecer prioridades claras. La filosofía estoica nos anima a definir claramente nuestras metas y prioridades. Esto nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa y a evitar dispersarnos en tareas menos importantes. Practicar la autodisciplina. La autodisciplina es esencial para superar la procrastinación. Los estoicos nos enseñan a ejercer el autocontrol y a hacer lo que es correcto incluso cuando es difícil. Visualizar el éxito. Visualizar el resultado exitoso de nuestras acciones puede ser una poderosa fuente de motivación. La filosofía estoica nos anima a imaginar cómo será nuestra vida una vez que hayamos superado la procrastinación y alcanzado nuestros objetivos. La búsqueda de aprobación externa. Muchos de nosotros caemos en la trampa de buscar constantemente la validación y la aprobación de los demás para sentirnos exitosos. Esto nos lleva a vivir vidas de conformidad en lugar de autenticidad. La filosofía estoica nos anima a centrarnos en lo que consideramos valioso y correcto, independientemente de la opinión de los demás. Debemos encontrar nuestra propia definición de éxito y no depender de la aprobación externa para validar nuestras elecciones. Fomentar la autenticidad. La filosofía estoica nos anima a vivir de acuerdo con nuestros principios y valores, en lugar de buscar la aprobación de los demás. Al ser auténticos, construimos una base sólida para el éxito, basada en nuestras convicciones personales. Reconocer la impermanencia de las opiniones externas. Los estoicos nos recuerdan que las opiniones de los demás son cambiantes y en gran medida fuera de nuestro control. No debemos permitir que estas opiniones definan nuestro sentido de valía. Enfocarse en el desarrollo personal. Esto significa establecer metas significativas y trabajar en alcanzarlas, independientemente de lo que los demás puedan pensar. La falta de autodisciplina. La falta de autodisciplina nos lleva a ceder a nuestros impulsos y deseos momentáneos en lugar de mantener el rumbo hacia nuestros objetivos a largo plazo. Los estoicos nos enseñan la importancia del autocontrol y la autodisciplina. Debemos ser capaces de renunciar a gratificaciones instantáneas y seguir nuestros principios incluso cuando enfrentamos desafíos y tentaciones. La autodisciplina es el cimiento sobre el cual se construye el éxito duradero. Establecer objetivos claros. Define metas específicas y alcanzables para ti mismo. Tener metas claras te dará un propósito y te recordará por qué es importante ejercer la autodisciplina. Crear rutinas y hábitos. La autodisciplina se fortalece a través de la práctica regular. Crea rutinas diarias que te ayuden a mantener el enfoque en tus objetivos y a evitar las distracciones. Aprender a decir no. Practica decir no a las tentaciones que te alejan de tus metas. Esto puede incluir rechazar compromisos o actividades que no contribuyan a tu éxito. Cultivar la fortaleza mental. La meditación y la autorreflexión
Son prácticas estoicas que pueden fortalecer tu capacidad para resistir las tentaciones. Tómate tiempo para reflexionar sobre tus acciones y decisiones. Enfocarse en el progreso, no en la perfección. La autodisciplina no significa ser perfecto en todo momento. Reconoce que habrá momentos en los que puedas desviarte, pero lo importante es volver al camino y seguir progresando hacia tus objetivos. Recompensarte por el éxito. Celebra tus logros y avances en el camino hacia el éxito. Las recompensas pueden actuar como incentivos para mantener la autodisciplina. El miedo al fracaso. El miedo al fracaso es otro obstáculo común en nuestro camino hacia el éxito. Tememos cometer errores, enfrentar la derrota y lo que otros pensarán de nosotros si no triunfamos. Sin embargo, la filosofía estoica nos enseña a abrazar el fracaso como una oportunidad para aprender y crecer. Deberíamos ver el fracaso como un maestro que nos guía hacia el éxito. Solo aquellos que se atreven a fracasar realmente pueden alcanzar grandes alturas. Reenmarca el fracaso. Los estoicos nos enseñan a ver el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. En lugar de temerlo, considéralo como un paso necesario en tu camino hacia el éxito. Establece metas realistas. Define metas que sean desafiantes pero alcanzables. Esto te ayudará a reducir el miedo al fracaso, ya que estarás trabajando hacia objetivos que puedes abordar de manera realista. Enfócate en el proceso, no en el resultado. La filosofía estoica nos insta a concentrarnos en lo que podemos controlar, nuestros esfuerzos y acciones. Deja de preocuparte tanto por el resultado final y enfócate en dar lo mejor de ti en el presente. Acepta la incertidumbre. Aprende a aceptar que no siempre puedes prever ni controlar todos los resultados. La vida está llena de incertidumbre y eso es parte de lo que la hace emocionante. Cultiva la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de los fracasos y desafíos. Practica la resiliencia mental y emocional para enfrentar el fracaso con valentía y volver a levantarte cuando tropieces. Visualiza el éxito post-fracaso. Imagina cómo será tu vida después de superar un fracaso. Esta visualización puede ayudarte a mantener la motivación y a superar el miedo inicial. El consumismo excesivo. En una sociedad impulsada por el consumo, es fácil caer en la trampa del gasto excesivo y la acumulación de posesiones materiales. Los estoicos nos recuerdan la importancia de la simplicidad y la moderación. El verdadero éxito no se mide por la cantidad de posesiones que acumulamos, sino por la calidad de nuestras vidas y nuestras relaciones. Debemos centrarnos en lo que es esencial y no dejar que el consumismo excesivo nos distraiga de nuestros verdaderos objetivos. Practica la moderación. La moderación es un principio clave en la filosofía estoica. Establece límites para tus gastos y evita caer en la trampa del exceso. Pregúntate si el consumo excesivo te acerca o aleja de tus objetivos a largo plazo. Valora lo interno sobre lo externo. Los estoicos enfatizan la importancia de la sabiduría y el desarrollo personal sobre las posesiones materiales. Cultiva tus conocimientos, relaciones y habilidades en lugar de enfocarte en la acumulación de cosas. Distingue entre necesidades y deseos. Aprende a diferenciar entre lo que realmente necesitas para una vida cómoda y lo que simplemente deseas por capricho. Prioriza tus necesidades y sé selectivo en cuanto a tus deseos. Da prioridad a las experiencias. En lugar de gastar en objetos materiales, considera invertir en experiencias significativas. Las memorias y las relaciones tienen un valor duradero y a menudo son más enriquecedoras que las posesiones. Reconsidera tus valores. Reflexiona sobre lo que realmente valoras en la vida. Alinea tus gastos y decisiones con esos valores, lo que te ayudará a evitar el consumismo impulsivo. La falta de gratitud. Finalmente, la falta de gratitud nos impide apreciar lo que tenemos en el presente. Los estoicos enfatizan la importancia de ser agradecidos por las pequeñas cosas y encontrar la alegría en el momento presente. El éxito no se trata solo de alcanzar metas futuras, sino de apreciar y disfrutar el viaje en sí mismo. Practica la atención plena. Los estoicos nos animan a vivir en el momento presente y a prestar atención a las pequeñas cosas. Observa y aprecia los detalles de la vida cotidiana que a menudo pasamos por alto. Lleva un diario de gratitud.
Dedica tiempo cada día para anotar 3 cosas por las que estás agradecido. Esto te ayudará a enfocarte en lo positivo y a reconocer las bendiciones que tienes. Reflexiona sobre la impermanencia. Los estoicos nos recuerdan que todo en la vida es efímero. Reflexiona sobre la transitoriedad de las cosas y aprecia aún más el valor del momento presente. Agradece las lecciones del fracaso. Incluso los momentos difíciles pueden ser oportunidades para el crecimiento. Aprende a agradecer las lecciones que obtienes de los desafíos y las dificultades. Expresa gratitud a las personas. No dejes de expresar gratitud a las personas importantes en tu vida. Un simple gracias puede fortalecer tus relaciones y crear un ambiente de aprecio mutuo. Cultiva la humildad. Reconoce que no todo lo que tienes es resultado exclusivo de tus esfuerzos. La humildad te ayudará a apreciar lo que otros han contribuido a tu vida. Para alcanzar el éxito, según la filosofía estoica, debemos eliminar estos hábitos negativos de nuestras vidas. La autorreflexión, la autodisciplina y el enfoque en lo que realmente importa son las claves para alcanzar el éxito y la felicidad duradera. Así que, les insto a que, a partir de hoy, comiencen a trabajar en la eliminación de estos hábitos que pueden obstaculizar su camino hacia el éxito. Recuerden siempre estas palabras del filósofo estoico Epicteto. No esperen que los acontecimientos sucedan como desean. Deséenles que sucedan como suceden, y sus vidas serán tranquilas. Que cada uno de ustedes tenga un camino exitoso y pleno, basado en la filosofía estoica. El éxito es un viaje, y cada paso que dan en la dirección correcta los acerca un poco más a sus metas y aspiraciones. Gracias por su atención y que tengan un viaje lleno de logros y satisfacción. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte.